Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Avendaño y hoy le voy a presentar sobre el seguro complementario de trabajo, o también conocido como SCTR. Ok, empezando la presentación, hablaremos sobre la base legal. Primero tenemos la Ley 26790, que es la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en 1997. Seguimos con el Decreto Supremo 009-97 SA, que es el reglamento de la Ley 26790 en 1997. Continuamos con el Decreto Supremo 003-98 SA, que es la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo de 1998. Siguiendo con la Resolución Ministerial 480, que es la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales de 2008. Y finalmente tenemos la Resolución Ministerial 069, que es la evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 2011. Continuando, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el SCTR? Para ello vamos a deletrear letra por letra. Tenemos la S, que significa seguro, la C de complementario, la T de trabajo y la R de riesgo. Ahora, si hablamos en el ámbito de salud, tenemos la N de salud y la CPS. Y si hablamos netamente de las EPS, tenemos a la ONP y a la CIA Seguros. Ahora, tenemos que hablar de las coberturas, pero para ello nos cuestionamos, ¿quiénes son afiliados regulares del Seguro Social de Salud? Por ello, el SCTR otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la entidad empleadora realiza actividades descritas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00398 SA. Ahora, ¿quiénes deben estar asegurados con el SCTR? Las entidades empleadoras que realizan las actividades de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo número 00398 SA están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, siendo de su cuenta el costo de las primas y o aportaciones que origine su contratación. ¿Quiénes deben estar asegurados con el SCTR? Bueno, según vemos la imagen, en el artículo 05 del Decreto Supremo 00398 SA, tenemos que tanto las cooperativas de trabajadores, los contratistas y subcontratistas, las instituciones de intermediación o provisión de mano de obra y las empresas de servicios especiales son las que realizan las actividades señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00398 SA. Ok, continuando, tenemos el anexo 5 del Decreto Supremo número 00398 SA. En ese anexo 5 nos indica las actividades comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos por un lado la CIU de revisión 3, la CIU de revisión 2 y las actividades que les competen. Ahora, tenemos las actividades de alto riesgo. Entre ellas tenemos la extracción de madera, la pesca, la explotación de minas de carbón, el petróleo crudo y gas natural, la extracción de minerales metálicos, la extracción de otros minerales, la industria del tabaco, la fabricación de textiles, cuero y sucedáneos, madera y corcho, sustancias químicas industriales, fabricación de otros productos químicos, refinerías de petróleo, transporte aéreo, servicio médico y odontológico, derivados del petróleo y carbón, fabricación de productos plásticos, fabricación de vidrio y productos de vidrio, fabricación de otros productos minerales, fabricación de productos metálicos,
industria básica del hierro y acero, industria básica de metales no ferrosos, la construcción de maquinarias, la electricidad, gas y vapor, la construcción y los servicios de saneamiento. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un accidente de trabajo? Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo. ¿No es un accidente de trabajo? El que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para el efecto. También el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal. El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador. El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. El que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. También los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del trabajador. Los que se produzcan por efecto de terremoto, maremoto, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza. Y finalmente los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o fuera del Perú, motín, conmoción contra el orden público o terrorismo. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Enfermedades profesionales. Neumoconiosis causada por polvos minerales esclerógenos, silicosis, antracosilicosis, abestosis y silicosis tuberculosis, siempre que la silicosis sea una causa determinada de incapacidad o muerte. Enfermedades causadas por el berilio, geucinio, fósforo, magnesio, cromo, arsénico, mercurio, plomo o sus compuestos tóxicos, entre otros. Los expuestos a radiaciones ionizantes. Eso según la Resolución Ministerial 480, que es la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Ahora hablaremos de las prestaciones de salud. Las atenciones médicas, farmacia, hospitalización y cirugía, cualquiera sea el nivel de complejidad y hasta la recuperación total del asegurado o la declaración de una invalidez permanente total o parcial o fallecimiento. Rehabilitación y readaptación laboral, aparatos de prótesis y ortopédicos. Y bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos el accidente, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. Y tenemos a los organismos que les competen. Ahora vamos con las prestaciones económicas del SCTR. La cobertura de pensiones ampara al trabajador asegurado contra los riesgos de invalidez y muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, otorgando las siguientes prestaciones mínimas: pensiones de sobrevivencia, pensiones de invalidez y gastos de sepelio. Ahora hablaremos de las pensiones de invalidez. Tenemos por un lado las coberturas, empezando por la invalidez parcial permanente, que tiene un grado de invalidez igual o superior al 50%, pero menor al 66.67%, que tiene una pensión vitalicia igual al 50% de la remuneración. También tenemos la invalidez total permanente, que es igual o superior al 66.67%, que tiene una pensión vitalicia igual al 70% de la remuneración. Y también tenemos a la gran invalidez,
que es igual o superior al 66,67% con incapacidad para realizar trabajo remunerado y requiere ayuda de otra persona para realizar sus funciones vitales, que conlleva una pensión vitalicia igual al 100% de la remuneración. Ahora hablaré sobre las pensiones de sobrevivencia. Por un lado tenemos al beneficiario y por otro lado al beneficio. Empezando con el cónyuge sin hijos, que tiene una pensión igual al 42% de la remuneración. Al cónyuge con uno o más hijos, que tiene una pensión igual al 35% de la remuneración. Al hijo o hijos no huérfanos, que tienen el 14% de la remuneración hasta los 18 años, si estudia hasta los 28 años, vitalicia si es inválido. Al hijo huérfano, que tiene el 42% de la remuneración hasta los 18 años, si estudia 28 años, vitalicia si es inválido. También tenemos a los hijos huérfanos, que tienen el 42% de la remuneración más el 14% por cada hijo, en partes iguales hasta los 18 años, si estudia 28 años, vitalicia si es inválido. Y los padres mayores de 60 años y dependientes del causante o inválidos en más del 50%, que tienen hasta el 14% de la remuneración por cada uno, y solo si quedara algún remanente. Y para finalizar con la exposición, tocaremos lo que son las indemnizaciones y los casos prácticos. Empezando por las indemnizaciones. Por un lado tenemos las coberturas, el grado de invalidez y el beneficio. En este caso, en la invalidez parcial permanente, el grado de invalidez es igual o superior al 20% pero menor al 50%, que tienen un pago único equivalente a 24 mensualidades en forma proporcional a la que correspondería a una invalidez total permanente. Ahora vamos con los casos prácticos. Tenemos dos casos. El primero es el causante deja a la esposa, papá de 75 años y mamá de 65 años. Entonces dividimos entre tres. A la esposa por una parte de la mamá y por otra parte del papá. La esposa recibiría el 42%, la mamá el 14% y el papá el 14% también, sumando total en 70%. Y el segundo caso, que sería el causante, deja a un hijo y padres mayores con 65 años y sin esposa. Entonces también se divide entre tres, entre el hijo, la mamá y el papá, llevándose el hijo el 42%, la mamá el 14% y el papá el 14% también, siendo una suma de 70%. Bueno, espero que le haya gustado la exposición. Muchas gracias.